con ustedes, aprender de la palabra juntos. Es un privilegio siempre que podamos aprender de la palabra juntos. Y les quiero agradecer por la oportunidad de estar aquí, de hablar lo que Dios tiene para nosotros. Algunos de ustedes ya los conocían, fueron a visitarnos algunos a la iglesia, espero que hayan sido tratados bien, espero que se hayan sentido en casa, como me han hecho sentir, y les agradezco obviamente la oportunidad de estar aquí. Y quisiera que hiciéramos una oración pequeña para que el Señor nos hable hoy, que toque nuestro corazón y que sea Él el que nos demuestre que quiere que aprendamos hoy. Señor, gracias por el privilegio, el honor de poder llamarte Padre, Señor. Es un privilegio ser tu hijo, Señor, y te queremos agradecer porque nos permites estar aquí reunidos para aprender de tu palabra, Señor. Toca nuestro corazón, Señor, para que seas tú el que hable, Señor. Tu Espíritu Santo sea el que nos indique que hay cosas que tenemos que cambiar en nuestra vida, Señor. Y con la humildad, Señor, que tenemos que ajustar nuestra vida para parecernos más a ti, Señor. Gracias, Padre, y quédate con nosotros este día en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Amén, hermanos. Me cuenta el hermano ahora que ustedes predican la Biblia expositivamente. ¿Qué se refiere a eso? Que ustedes toman un libro y van viendo capítulo tras capítulo lo que Dios quiere decir. Y eso es muy bien, les felicito que lo hagan así, porque así Dios es el que nos está hablando constantemente. Y me comentó que ustedes habían estudiado Hechos 14, ¿verdad? Entonces nos quedamos en Hechos 15. Si todos estamos bien, estamos en Hechos 15. ¿Me ayudan a abrir su Biblia en Hechos 15, por favor? En Hechos 15, 1, 2, voy a leer rápido si ustedes me detienen allí, yo les digo el nombre. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Mire, vamos a detenernos ahí. ¿Qué está pasando? Vamos a saber un poco del contexto. Como usted estaba leyendo, desde el capítulo 8 se empieza a extender el evangelio a los gentiles. Esto era algo complicado. Usted ya leyó Hechos, ya lo estudió, pero déjeme explicarle. La iglesia que usted está viendo en el libro de Hechos es una iglesia joven, una iglesia que recién ha nacido, que está en un contexto geográfico, que está en Jerusalén, y son iglesias que están llenas de personas que han sido judías y que ahora han aceptado al Señor como su Salvador. Entonces, nosotros lo vemos ahora y parece raro que les pidan eso, pero ese tiempo era muy normal. De hecho, si usted, permítame decir, en Efesios 3, 1 al 6, Pablo le llama que era un misterio. Si quiere acompañarme en Efesios 3, 1 al 6. ¿Todos lo tenemos ya, hermano? Amén. ¿Alguien me puede ayudar a leerlo, por favor? Efesios 3, del 1 al 6. Sí. Por esta razón yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, en el bien de ustedes, los gentiles, me arrodillo en oración. Sin duda se han enterado del plan de la gracia de Dios que Él me encomendó para ustedes, es decir, el misterio que me dio a conocer por revelación, como ya les escribí brevemente. Al leer esto podrán darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo, ese misterio que en otras generaciones no se les dio a conocer a los seres humanos, ahora se les ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Es decir, que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Amén. Mire, Pablo le explica y dice que esto para él incluso era un misterio, era algo que no se sabía. Y aunque para nosotros cuando leemos la Biblia decimos, oye, pero hay profecías desde Génesis 1 que va a haber un redentor para salvar a todo el mundo. Para los judíos de ese tiempo que habían aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador, que era su Mesías que estaban esperando, para ellos no checaba en su cabeza que los gentiles eran herederos de esto. Entonces, cuando llegan a pasar esto y se dan cuenta que Pablo empieza a predicar a los gentiles, lo más normal para ellos es pedirles que se hagan como nosotros. Porque si somos nosotros los herederos de la gracia de Dios, de la salvación,
y ellos están aceptando, pues, que se hagan como nosotros. Entonces forman un conflicto ahí con Pablo y le dicen que hay una pequeña discusión, bueno, más bien dice una discusión no pequeña, o sea, acalorada. No sé usted cómo se imagina la Biblia, pero a veces decimos, pues igual y nada más hablaron. Dice que era una discusión grande en donde algunos decían, ellos que se acaban de convertir, los gentiles, se tienen que circuncidar, tienen que ser como nosotros. Y Pablo le decía, no. Entonces, en el contexto están teniendo una discusión, tal cual que le dicen, ¿sabes qué? Esto tiene que llegar a los apóstoles, esto tiene que llegar a los ancianos, esto lo tenemos que estudiar bien. Y mire, solo quiero que ponga el contexto. Era una iglesia joven, una iglesia que Pablo dice para él mismo, esto era un misterio, y que incluso en la zona donde estaban era una zona geográficamente judía. Entonces no es tan complicado, ahora que ya lo vemos desde otro punto, saber por qué ellos querían que esto pasara. Entonces, con ese contexto, vamos a leer en Efesios 5:10, que es el mero de la mera trama. En Hechos 15, seguimos en Hechos 15, pero pasamos al 5. A partir del 2, 3, 4, cuentan que ya subieron a Jerusalén para platicar con los ancianos y en el camino iban pasando por las ciudades. Justo en el 5, voy a leer desde el 4 para tener el contexto, y dice así: llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones, hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe en sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor seremos salvos de igual modo que ellos. ¿Qué está pasando? En el contexto que les dimos, estaban teniendo un conflicto doctrinal en donde los fariseos que habían aceptado a Jesucristo como su Salvador esperaban que la gente nueva siguiera la ley, porque ellos lo hacían, porque era un pacto que Dios había hecho con ellos, con el pueblo judío. Todos entendemos históricamente por qué es la circuncisión, entendemos el procedimiento médico y por qué Dios hizo un pacto con el pueblo judío. Ahora, quiero preguntarles, paréntesis pequeño, la circuncisión sigue siendo, sigue siendo válida para el pueblo judío. Sí, es un pacto que Dios hizo con ellos y absolutamente con ellos lo tienen que hacer. ¿Alguien de aquí es judío? No. ¿Alguien sí es judío? Eso es un pacto que el Señor hizo con ellos por ser un linaje y ellos lo tienen que hacer. Pero aquí dice, ellos son coherederos de la gracia, por la gracia son coherederos de la salvación del Señor. Ellos no tienen que cargar le llama así, cargar un yugo tan fuerte que ni nuestros padres ni nosotros podíamos con ellos. Entonces, ¿qué está explicando Pedro aquí? Dice que, no sé ustedes cómo se imaginan esto, pero cuando las personas nuevas llegan a creer del Evangelio, muchos de nosotros a veces tendemos a ser como esos fariseos. Permítanme explicar la palabra, porque la mayoría de nosotros llevamos años en el Evangelio y tenemos formas y maneras de hacer las reuniones, de cómo alabar al Señor, de cómo estar creyendo, cómo pararnos, cómo levantarnos. Yo llegué a mi primera iglesia cristiana cuando tenía 13 años, tengo 30 años, pero acepté a Cristo hasta los 16. Entonces llevo 14 años ya en el Evangelio y ha sido una bendición crecer en una iglesia, pero solo he crecido en una iglesia. Entonces, si me permite decirlo, en la iglesia yo solo sé cómo se hacen las cosas como se hacen en mi iglesia. Y muchas veces cuando llego a otra iglesia para mí son cosas nuevas. Pero le voy a contar, en algún punto de mi vida me estaba pasando lo similar que estaba pasando aquí. Entonces, con el contexto que usted ha estudiado de cómo los fariseos que habían aceptado al Señor querían que la gente se hiciera, ese contexto a veces así nos pasa a los creyentes, y así me estaba pasando. Ustedes pueden analizar cada versículo desde el 5 hasta el 11, qué está pasando. Y miren, en el versículo 5
tenemos la creencia de que los nuevos creyentes se tienen que hacer como nosotros, a nuestra manera. En el versículo 5 estamos viendo cómo los fariseos le pedían a la gente que se hicieran como ellos. Y miren, en el versículo 9 Pablo explica algo y dice, Pedro explica algo en el versículo 9 y dice: ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Repito, si usted entiende el contexto, ellos eran el pueblo elegido. Si usted ha estudiado un poquito de historia, sabe cómo se referían los fariseos a los gentiles. Y no era un apodo bonito. Les decían algunos perros, ¿recuerdan? ¿Cómo me voy a sentar con estos perros? Casi, perdón la palabra, pero así ellos se referían a los gentiles. Porque había una diferencia social en ese tiempo. Nosotros somos el pueblo escogido, ustedes no. Y ellos tenían, si permiten decirlo, orgullo, que eran el pueblo escogido. Y Pedro dice, no hubo diferencia en ellos son iguales que nosotros. Y miren, en el versículo 10 hace énfasis en esto. Ahora, pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Qué está explicando aquí Pedro? Y dice, ¿por qué ponemos tradiciones difíciles a la gente? Con este contexto quiero contarles el testimonio que yo tenía, que les iba a explicar. Y es que cuando yo llegué a mi iglesia y aprendí de la iglesia, aprendí de Dios, aprendí cómo se hacía ahí. A medida que la iglesia iba creciendo, se iban añadiendo personas. Y a medida que las personas iban añadiendo, veía cosas diferentes de cómo alabar al Señor. Y es cómico, pero quiero ser honesto con ustedes. Una vez estábamos en la alabanza y llegó un hermano nuevo que venía de otra iglesia. Y el hermano, él asistía a una iglesia donde le gusta danzar y aplaudir y cantar muy fuerte. En mi iglesia no, aplaudimos, tocamos instrumentos y lo hacemos normal. Y entonces el hermano empezó a adorar al Señor, pero lo hacía con tal fervor que se escuchaba. Y en mi corazón volteé y dije, ¿qué no le enseñaron cómo se debe de alabar al Señor? ¿Por qué hace eso? Y yo estaba muy enojado porque yo estaba, permítanme decirlo, estaba concentrado, estaba adorando al Señor. Y el hermano cantaba tan fuerte y con tanto amor a Dios que nos distraía de los demás. Y en mi corazón me molesté un poco porque decía, este hermano no nos deja adorar al Señor. Y entonces me fui con molestia en mi corazón y en la noche orando, entendí gracias al Señor y me dijo, ¿a poco tú entiendes el monopolio de cómo se debe orar? ¿O tú eres el que determina cómo se debe alabar? ¿Quién ha dicho que hay una sola manera de hacerlo? ¿Quién determinó que solo hay una manera de hacer las cosas? Y entonces aprendí que me estaba volviendo fariseo, que como ya era cristiano de tiempo y como solo había entendido que había una manera de hacerse las cosas, creía que esa era la única manera de hacerlo. Y me di cuenta que quizás ahora nosotros vemos y decimos, es clarísimo, los hijos de Dios, los cristianos o los que ahora aceptamos a Jesucristo, no nos vamos a circuncidar. Ahora es muy claro, lo entendemos y leemos y decimos, ¡ay, qué claro era! Pero en ese tiempo y en ese contexto era algo difícil de entender. Pero a veces ahora mismo pasa lo mismo con nuestras iglesias. Lo digo con todo respeto, hemos escuchado de muchas denominaciones y todas son buenas porque predican el nombre de Cristo, pero tienen maneras diferentes de hacer las cosas. Y a veces estamos tan arraigados en una que creemos que es la nuestra, la única que sabe hacer bien las cosas. Nosotros somos parte de una iglesia que se llama Peregrina, es la denominación Peregrino o Wesleyano, y tenemos muchas iglesias en comunidades rurales. Y nos ha tocado visitar, compartir con ellos, y llegamos y cantan himnos preciosos, hermanos, himnarios preciosos, donde tienen sus himnos y no hay música, solo hay quizás la pista y cantan himnos y son hermosos. Pero si nosotros creemos que en nuestra iglesia la única manera de adorar es con guitarra y batería, estamos mal. Y si nosotros creemos, y si fuéramos allá y ellos nos dijeran que estamos mal porque la única manera de adorar al Señor es con himnario, entonces estaríamos siendo a veces como esos fariseos que tratan que la gente se haga como nosotros, que está constantemente pidiendo que se hace de esta manera. Y le digo, el Señor a mí me dijo, no hay, disfrute, si usted quiere danzar, dance, si usted quiere no aplaudir, no aplaude, hermanos. A mi esposa y a nosotros en nuestra iglesia no aplaudimos, toda la gente aplaude menos nosotros, y nos han preguntado, ¿por qué no aplaude? Hermano, estamos con el Señor, estamos orando, quizás no queremos aplaudir, a veces nos han invitado a iglesias y danzamos y nos encanta porque queremos darle la gloria al Señor, pero en mi caso
me di cuenta que me estaba volviendo fariseo, y no porque quería seguir la ley, sino porque quería que la gente hiciera como nosotros, porque nuestra iglesia se llama Senda de Vida, y en Senda de Vida no se hace eso. En Senda de Vida no se entra con playeras de equipo de fútbol, aquí venimos bien vestidos, ¿no? O en Senda de Vida se hace de esta manera, y nos dimos cuenta, y nos damos constantemente cuenta que hay veces que constantemente estamos viendo solo las maneras de hacer las cosas. ¿Qué nos enseña Hechos 15? Miren, ayúdenme en Hechos 15, pero vamos a saltar al 13, del 13 al 20, y lo voy a leer, y dice: y cuando ellos callaron, Jacob respondió, diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos un pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Y cita el Antiguo Testamento ahí Jacob. Y dice: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones, de los ídolos, de la fornicación, de ahogado y de sangre. ¿Qué está enseñando o qué nos está enseñando la Biblia en Hechos? ¿Qué sí hay que enseñar en las iglesias? Hay que enseñar lo que es pecado. Nunca se va a dividir la Biblia para hacer una iglesia popular. Nos dice Jacob: yo no creo que estemos usando a los nuevos creyentes para que hagan las cosas que ya se estaban haciendo, pero saben que sí tenemos que enseñar qué es pecado. Y eso no se va a diluir nunca, eso nunca se va a hacer light, si permite decirlo. He escuchado iglesias light donde la gente no se le dice nada porque se van a ofender y se van a ir. Jacob dice: no, esto se tiene que enseñar. Y mire cómo hace una diferencia entre lo que se tiene que enseñar y lo que no. Y la Biblia es clara: lo que es pecado se va a enseñar, y se va a cambiar, y se va a trabajar, pero en los métodos, en las maneras, en las modas. Quiero ser honesto, les ha pasado, y quiero contarles una historia con esto, pero quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes crecieron con tradiciones cristianas? Quiero utilizar la palabra tradiciones, formas. En mi iglesia se hace así. ¿Alguno de ustedes creció con eso? En nuestra iglesia, le repito, no tienen alabanza, grupo de alabanza, cantan con himnos en algunas, y entonces a veces llegaba a nuestra iglesia y se preguntaba por qué hay una batería, y en nuestra iglesia cuando llegamos, ¿y por qué no? No entendemos por qué no. Algunos de ustedes en algunas iglesias creció con una tradición. Si no me quieren responder, solo piénselo. Le voy a hacer otra pregunta: ¿qué de esas maneras de hacer las cosas o tradiciones no tienen fundamento bíblico? Las que sí, entonces enséñelas, son correctas, pero ¿qué de las que nos han enseñado no tienen fundamento bíblico? Si usted pudiera analizar y decir: sí es cierto, en mi iglesia nos enseñaron esto, pero no es bíblico, da un testimonio, pero bíblico quizás no es. La otra pregunta es: ¿cuántas de estas tradiciones nosotros seguimos enseñándolas o queremos que se sigan haciendo? Hay una historia muy, paréntesis, hay una historia quizás muy divertida donde cuenta que la abuelita hacía un pavo para estas fechas de Navidad, pero la abuelita lo partía en 3 y lo horneaba. Primero una parte, la segunda y la tercera. Entonces cuando le enseña a la hija a hacer pavo, la hija hace lo mismo, corta una parte y así horneando. Entonces después la nieta aprende y hace lo mismo, hasta que la hija de la nieta le pregunta: oye mamá, ¿por qué cortamos el pavo en 3? No sé, hija, es que tu abuelita sí lo hacía. Es que, mamá, ¿por qué cortamos el pavo? Y va con la mamá: ¿por qué cortamos el pavo en 3? No sé, hija, es que así mi mamá lo hacía. Y entonces van con la bisabuelita y le dicen: abuelita, ¿por qué cortamos el pavo en 3? Ay, hija, es que mi horno es tan chiquito que no cabe. Y entonces todas las 3 generaciones creyeron que era algo de la receta, que era algo especial, que era algo que hacía esto. Y no, simple y sencillamente la abuelita no tenía espacio para poner el horno y cortar en 3, pero así se formó una tradición y así lo arreglaban. Y entonces imagina el hecho de cuando alguien no partiera el pavo en 3. ¿Por qué no lo partes en 3? ¿Por qué sí? No sé, mi abuelita lo hacía, pero déjame le pregunto. Muchas cosas, con muchas situaciones, nosotros aprendimos que a veces eso nos causaba más conflicto, que teníamos en nuestra iglesia gente
que estaba teniendo conflictos interpersonales por métodos o maneras de hacer las cosas que por aprender lo que la Biblia estaba haciendo. Jacob es claro y dice, los pecados los enseñamos y esto se arregla, pero en los modos, es bueno que haya conflicto en los modos. Y mire, Jacob nos enseña dos cosas para terminar en esto. Dice en Hechos 15, del 13 al 20, nos enseña dos cosas. La primera es lo que sí debemos enseñar, que es lo que es pecado. Pero la segunda es la misión. En el versículo 17, cuando Jacob está citando las Escrituras, dice, lo leo desde el 16, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y volveré a levantar para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales has invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. ¿Qué está explicando aquí? ¿Qué sí debemos de enseñar a los creyentes nuevos? La misión. Enseñar lo que es malo y enseñar la misión de Dios. Usted sabe la gran comisión, hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Hijo, del Padre y del Espíritu Santo. Después, más deslogada, se dice, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y lo último de la tierra. Mire, este contexto que le quiero explicar es bien interesante, porque esto estaba pasando porque la iglesia estaba centrada en sí misma. Cuando la iglesia empieza a crecer, se empiezan a reunir en Jerusalén, y usted aprendió déjame explico. Usted aprendió en Hechos 8:4, que el Señor manda persecución para que la iglesia sea dispersa. Recuerda que la iglesia estaba juntada en Jerusalén y después llega Saulo y la gente se empieza a dispersar y empieza a ir a Damasco y predicaba, porque la gente se iba porque sabía que los iban a perseguir, y mientras más se iban, la gente iba predicando. Pero la gente iba predicando en las sinagogas, en ciudades judías, donde estaban los suyos. Y el Señor nos está demostrando que mientras más estamos preocupados en las cosas interpersonales, más conflictos va a haber. Pero cuando estamos preocupados en las cosas de la misión de Dios, se empiezan a diluir estas cosas. Entonces yo pienso, y cuando yo veo esto, me doy cuenta que muchas de las cosas que quizás yo le enseñé a mis alumnos, que quizás yo les dije a mis alumnos, eran más ideas mías, porque a mí me las habían inculcado. Quizás ustedes lo noten y quizás en sus iglesias no haya estas diferencias, pero yo conocí a un hermano en la preparatoria, y cuando nosotros nos juntábamos, al salir los viernes decíamos, vamos al cine, y él nunca iba, y un día me acerqué a preguntarle, ¿por qué no vas al cine? Y me contó, mi abuelito es pastor, y le enseñó a mi papá que no debemos de ir al cine, que es mal testimonio, y yo amo al Señor y no voy a ir al cine. Y yo les pregunto, ¿la mayoría de ustedes van al cine? ¿Todos van al cine? No vemos nada para ir al cine. Quizás las películas que veas, ahí sí yo te podría decir, quizás esa no la deberías de ver. Pero mi compañero ya le estaba causando un pesar, porque amaba al Señor, pero había tradiciones que él no podía seguir. Y entendemos eso, hermanos. Por eso le digo, lo que es pecado y lo que se tiene que enseñar, se va a enseñar, sí o sí. Lo que hay que hacer, cómo tratar a las personas, cómo amar al prójimo. Usted me entiende. Lo que debemos enseñar, lo que no, muchas veces son cargas impuestas que nosotros estamos poniendo a las personas porque queremos que sean como nosotros. Qué hermoso va a ser cuando estemos frente del Señor y todos vamos a alabarle de naciones diferentes. Imagínense, los mexicanos no vamos a adorar al Señor lo mismo que los ingleses. No sé, imagínense usted cuando esté ahí, y si hay instrumentos, pues vamos a tocar una canción en mariachi, ¿no? Y el inglés no sé qué va a hacer, pero es lo hermoso, que no solo hay una manera de hacerlo, hay muchas, y eso no nos hace diferentes, al contrario, nos une, nos permite ser un cuerpo. Si usted ve sus dedos, todos son diferentes. Yo tengo uno machucado y está diferente, y hoy en la mañana me quemé, y uno tiene una ampulita aquí. Todos son diferentes, pero todos sirven para lo mismo. ¿Qué nos está enseñando Hechos 15, hermanos? Que sí, puede ser que haya conflictos, puede ser que nuestro crecimiento constante, vamos a ver situaciones en las que vamos a tener que hacer una conciliación y decir, a ver, hermanos, yo creo que se tiene que enseñar esto, y usted va a tomar y va a decir, hermano, yo creo que vamos a tener que enseñar esto, y es normal. En este tiempo no fue una rencilla así sencillita, no es una rencilla fuerte, es normal, somos una iglesia, un organismo vivo. Pero lo que explica Pedro es, hay que centrarnos en las cosas que sí, en lo que sí hay que enseñar,
Entonces nosotros ahora estamos en un proceso que se llama enfoque global. Algunos de ustedes fueron a la iglesia. ¿Qué queremos hacer? Que la iglesia, el 100% de la iglesia esté en la misión. ¿Todos van a ser misioneros? No, pero todos deben de participar ahí. Nosotros queremos hacer eso, cumplir la misión de Dios, ser discípulos en todas las naciones, pero sabemos que solo una iglesia sola no va a poder. ¿Qué necesita hacer la iglesia? Formar alianzas, unirse. Pero si eso lo hubiéramos visto hace 10 años, donde nosotros creíamos que éramos la única, o creíamos que así se deben de hacer las cosas, no hubiéramos podido. Porque hubiéramos dicho, vamos a hacer la misión. Ah, pero así no se ora, hermano. Eso de andar gritando no está bien, hermano. Se ora en la casa nada más. ¿Me entiende cómo a veces esas diferencias interrumpen la misión de Dios? Estoy explicando diferencias doctrinales, de maneras de hacerlo, repito. Lo que es pecado se enseña y no se va a diluir nunca, se enseña. Y ahí está, la Biblia es clara, la palabra de Dios aquí está, y eso siempre se enseña. Pero en métodos, nosotros ahora estamos apoyando una familia que está en el país, que no lo podemos decir porque es un país perseguido. Está una familia que estamos apoyando, pero siendo honestos, como iglesia nosotros no podríamos pagar el sostenimiento de esa familia. Buscamos iglesias, y el hermano buscó iglesias que deciden apoyar y poner sus finanzas y orar. Y a veces conocemos a las otras iglesias que lo están apoyando y hacen las cosas totalmente diferentes. Predican al mismo Dios, al Señor Jesucristo, la cruz. Solo ellos hacen las reuniones a las 3 de la tarde. ¿Cómo a las 3 de la tarde, hermano? Si las reuniones se hacen temprano. No, hermano. Las reuniones se hacen cuando la gente pueda, cuando decida. Entonces, les repito, Hechos nos está explicando algo que es crucial, porque si ahí se hubiera determinado que sí se tenía que circuncidar, usted y yo y la mayoría de nosotros tendríamos que seguir la ley. Y aquí dijeron, no, es un yugo que es muy pesado, que ni nuestros padres pudieron, por eso el Señor vino, para liberarnos de eso y ahora hacernos salvos por su gracia. Era algo muy pesado y ahora somos salvos. Y mire, les soy honesto, a veces hubiera sido más fácil seguir la ley, porque pues, había unas cosas como lavarte las manos 7 veces, pero amar a tu prójimo, dime si eso no cuesta, ¿no? Al vecino, al compañero que sabes que es molesto, a veces que hasta parece que se subió el rango de la ley. Entonces no es fácil, es hermoso seguir al Señor, pero hay situaciones que nos impiden o nos ciegan de estar haciendo eso. Entonces, lo que Hechos 15 nos quiere enseñar es que no seamos una iglesia que está constantemente teniendo problemas interpersonales de métodos de hacer las cosas. Que seamos una iglesia que se predica la misión, que seamos una iglesia que se enseña la Biblia, de lo que sí y de lo que no. Pero en situaciones de cómo hacerlo, hermano, disfrute sus particulares, sus maneras de hacerlo. Nosotros ahora hemos aprendido y a alguien le gusta el rock, la música rock o la música rap. Y hay gente que dice, a mí no me gusta ese estilo de música, la única manera que se debe alabar al Señor es con los himnarios. Y de repente llegan los niños con canciones cristianas de rock. Y en serio, en ese tiempo se alaba al Señor. Sí, hermano, se alaba. Y en el rap, hermano, yo he escuchado el rap de esta manera. Y hemos escuchado rap cristiano, mi esposo y yo, y decimos, wow, qué letras, qué hermoso, nunca me lo hubiera imaginado. Yo creí que solo las canciones bonitas eran las de Jesús Adrián Romero. Y nos dimos, no, hermano, se alaba al Señor en diferentes métodos. Entonces, piénselo ahora, las preguntas que le hice. Puede ser que nosotros hemos estado enseñando cosas que quizás no tenían fundamento, que nos estaban siendo un yugo pesado, que queríamos que la gente se hiciera como nosotros, y que a veces hacíamos a un lado la palabra y les enseñamos lo que habíamos aprendido, y que a veces lo que nos habían enseñado y seguíamos enseñando ahora. La invitación es que consideremos que quizás algunas de las, si puedo usar la palabra, tradiciones que estamos haciendo no tienen un fundamento, solo son maneras de hacerlo. Y si son maneras, pues hay que aceptarlas. Algo que podemos aprender de esto es aceptar. Primera cosa es amar al prójimo y amarlo, verlo con los ojos de Dios. Mi esposo y yo constantemente estamos orando porque, les repito, tenemos diferencias. Hay gente en la iglesia que hace o cuando predica lo hace de una manera y nosotros. Entonces llegamos y oramos y Señor, enséñanos a ver cómo tú lo haces para darnos cuenta que eres tú el que lo estás haciendo así. Entonces, mire, para terminar, vamos a aprender que amar a nuestro prójimo, ver a las personas con los ojos de Dios, nos hace ver sus particularidades.
La segunda, aceptar que no toda la gente es como yo. Pero la tercera es enseñar, que si la gente está haciendo algo malo, se enseña. Y no tenga conflicto en enseñar la Biblia, hermano. Es algo que nos llama a hacer. Si alguien está en ocasión de pecar, uno y uno, y con la palabra, enséñale. Entonces, cuando hay algo que enseñar, enséñelo, tome su Biblia, platíquelo con el hermano, con su pastor, y agréguelo. Lo que no, acéptelo para que aprendan que somos diferentes. Y para que eso no suceda, vea a las personas con los ojos de Cristo. Vea la singularidad de cada uno de ustedes y disfrútela. Va a aprender cosas nuevas. Mi esposa y yo, cuando éramos novios, servíamos con jóvenes y nos tocaba que nos invitaban a eventos de jóvenes o a congresos de jóvenes, y nosotros íbamos y con los jóvenes de la iglesia y aprendimos tanto. Aprendimos a danzar, aprendimos a orar en voz alta, aprendimos a orar en voz baja en nuestro corazón, en nuestra cama, aprendimos maneras de hacerlo, y ahora nos damos cuenta qué tan rico es poder alabar al Señor, poder hacer las cosas de una manera. Entonces les invito, hermanos, que quizás si ustedes no tienen ese conflicto, traten de no enseñárselos a las nuevas generaciones, pero que si ustedes, como nuestra iglesia, creció de una manera que quizás era la correcta en ese momento, quizás ayudaba en ese momento, pero como iban cambiando, ya no ayudaba y quizás no tenían un fundamento bíblico y solo queríamos enseñarles porque era la tradición, que ajustemos el corazón, que no tengamos conflicto en decirle al Señor: Señor, ¿qué crees que estaba equivocando? Creía que todas las personas debían de alabar como yo. A mí, le repito, a mí me pasó y era muy joven en el Evangelio, y aún así yo quería que la gente se hiciera como yo. El Señor me habló, aprendí y ahora disfruto, pero quiero dejar claro otra vez, lo que es pecado, lo que es de Dios, se debe enseñar siempre. Entonces le invito a que considere que si el Señor le está hablando algo hoy, le diga: sí, Señor, creo que tienes razón, creo que había estado siendo celoso de mi manera de hacer las cosas, o quizás, Señor, he estado hablando más de situaciones interpersonales que me he estado olvidando de tu misión. Y nos ha tocado ver iglesias que hablan más de sus diferencias, de cómo hacer las cosas, que de la misión. Y entonces eso nos inmiscuye en situaciones interpersonales donde el Señor nos dice: la misión es lo importante. Los métodos pueden ser diferentes. Bueno, ahora estamos hablando con los hermanos que están en el país que les comenté. A mí me comentó que una de sus iglesias hacen heladas de oración para estar orando por ellos, pero nosotros no lo hacemos. Nosotros, cada quien en su casa, ora por ellos y constantemente saben que están orando por ellos. ¿Estamos mal? No. ¿Están malos que hacen una velada de oración? No. Amén, hermano, disfrútelo, hágalo, siempre que sea para la gloria del Señor. Entonces vamos a orar, hermanos. Señor, gracias, Padre, porque aprender de tu palabra siempre nos acerca a ti, Señor. Y queremos agradecerte porque has tocado nuestros corazones, Señor. Quizás no tenemos conflictos así, Señor, pero quizás algunos de nosotros sí. Creemos, Señor, que nuestra manera de hacer las cosas es la correcta y nos volvemos fariseos, Señor. Y tú nos has enseñado, Padre, que no hay diferencia alguna cuando se alaba tu nombre. Nos has enseñado, Padre, también que lo que es pecado hay que cambiarlo y enseñarlo con la Biblia. Pero también nos has enseñado, Señor, que debemos de ser tolerantes para poder enfocarnos en tu misión. La misión no la vamos a poder hacer solos. Y mientras más estemos unidos en tu misión, más se va a glorificar tu nombre. Ayúdanos como individuos y como iglesia, Señor, a poner los ojos en lo correcto, Señor, y no en los métodos que nos desgastan, Señor. Bendícenos, Padre, para poder tener concepción, tener una idea, Padre, de lo que tú nos estás indicando como iglesia, Señor. Bendice al pastor Abraham, Señor, para que él pueda dirigir a las personas, Señor. Sabemos que las iglesias es para predicar el Evangelio, Señor, para salvar a las personas, Señor, que no han conocido, Señor, y que puedan aquí aprender todas las cosas de ti y puedan tener la voluntad perfecta en tu vida que tú estás diseñando para ellos. Entonces, quédate con nosotros hoy, Señor, con las personas que están aprendiendo eso, con las personas que tenemos que hacer ajustes en nuestra vida, y de los que no, Señor, ayúdanos a tener un corazón con paciencia, Señor, para poder aprender que los procesos son diferentes y que los cambios no van a ser repentinos, Señor. Gracias, Padre, por el honor de aprender de tu palabra, y gracias, Señor, por permitirme hablar de ti, Señor. Es un privilegio estar aquí parado, Señor. Gracias, Padre, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Si usted tiene alguna duda, algún comentario, está su pastor ahí. Si no, me invita un cafecito y lo platicamos.